Muy bien, bienvenidos a la casa de Dios. Segundo libro de Reyes 22. No vamos a predicar ahora, no vamos a predicar, solo vamos a meditar. Segundo de Reyes 22, verso número 8. Cuando lo tengan, me el favor de ponerse de pie. Segundo libro de Reyes 22, 8. Amén. Muy bien. Vamos a leer esa palabra de Dios. Vamos a hablar de la reforma protestante. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Segundo libro de Reyes 22, 8. La palabra de Dios dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos a reflexionar en este texto tan maravilloso de tu palabra. Oramos, Padre bendito, que hables a nuestros corazones, que nos ministres a través de tus escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Introducción a la reforma protestante. La mayoría de personas no sabe el origen de nuestro movimiento evangélico. Todo surge a través de la reforma de Martín Lutero, aunque digamos la denominación bautista como la conocemos, hay ciertas evidencias que nos hacen pensar que nuestros orígenes no tienen realmente una relación directa con la iglesia reformada o con la iglesia luterana como tal, pero hay que ser muy honestos. O sea, la iglesia católica en el año 1075, en la reforma gregoriana, había tenido los primeros cismas. Cismas se tiene que ver con el hecho de separaciones, tiene que ver con el hecho de digamos rupturas que se dieron al interior de la iglesia. Entonces la reforma protestante es un evento de carácter espiritual, de carácter religioso y histórico que se llevó a cabo exactamente en el año 1517 y a la que le debemos, escuche bien, que nosotros podamos estar reunidos en esta noche adorando a Dios, porque si no hubiera sido por ese evento, nosotros, hermanos, no hubiéramos podido tener la capacidad como iglesia evangélica de sostenernos a lo largo de los años. Es decir, la iglesia evangélica, el protestantismo surge en 1517. Protestantismo y evangelicalismo no es lo mismo, pero tiene que ver. Ahora, si no hubiera sido por la reforma, nosotros no pudiéramos reunirnos hoy. ¿Por qué tengo que decir esto? El día lunes 31 de octubre el mundo va a celebrar el Halloween, pero nosotros como cristianos celebramos la reforma. Celebramos la reforma, no celebramos el Halloween. ¿Por qué? Porque exactamente en esa fecha se dio inicio al movimiento reformista. Entonces, parto de la idea, porque esta es una introducción que no voy a terminar porque tiene que ver casi con 2 horas de enseñanza, pero para poder poner bases, quiero decirles esto. Antes de 1517, en el año 1415 más o menos, había habido otros reformadores. O sea, el hecho que Martín Lutero se haya proclamado, ¿verdad?, en esta época como digamos el reformador, como modelo de reformador, tiene que ver con el hecho que antes de él ya habían otros. Por ejemplo, Wycliffe fue uno de los primeros, por lo menos de los precursores de la reforma, previo a Martín Lutero. Después tenemos a Juan Hus. Juan Hus, que era un checo, un reformador checo, proponía, ¿verdad?, y ponía en duda, digamos, la autoridad papal. O sea, y eso sucedió en 1400, cuando Juan Hus fue sacrificado, ¿verdad? Pone, hermano, el esfuerzo de estos reformadores como la alfombra
para que Lutero en 1500 se levante como el reformador por excelencia. O sea, nosotros de la Reforma conocemos a Lutero, pero a veces se nos olvida que antes de Lutero hubo pre-reformadores. O sea, ya había un esfuerzo pre-reformador en la iglesia. ¿Por qué? Porque del año 400 después de Cristo hasta, escuche bien, desde el 400 después de Cristo hasta el año 1500 la iglesia católica era todo, no existía otra cosa más. Y como lo digo, había sufrido rupturas, porque en el año 1075 se dio la reforma gregoriana y desde allí ya había una ruptura en la iglesia, ¿verdad? Y antes de eso había sucedido otros eventos. Pero la reforma como tal tuvo que desarrollarse en el escenario donde ya otras personas habían muerto, porque identificaron que la iglesia católica ya había perdido su rumbo. Entonces, desde el 400 hasta el 1500, todos eran católicos, hermano. O sea, no había otra religión más. No existía más, o sea, en quién creer ni cómo creer. Y esto, hermano, era un gran problema. ¿Por qué razón? Porque la religión administraba la salvación. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque si usted no se sometía a los preceptos católicos para salvarse, usted no podía entrar al cielo. Entonces eso era terrible, porque desde el año 400 hasta el 1500 solo se salvaban, pon atención en esto, solo se salvaban los que compraban las indulgencias, los que se salvaban, los que compraban el cielo, lo pagaban. O sea, no podía usted salvarse si usted no pagaba. Entonces, si usted le preguntaba a alguien, ¿vos cómo te salvás? Yo no sé, a mí la iglesia me tiene que dar el perdón, el Papa me tiene que dar su perdón. Entonces, no existía manera que usted se salvara si no tenía que pagar por la salvación. Entonces es algo interesante. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, hermano, es, digamos, el resultado de un proceso de más de 500, 600 años de personas que ya se habían manifestado en contra de la iglesia y que decían, óigame bien, que no estamos de acuerdo con lo que la iglesia está haciendo, pero que todos murieron, a todos los mataron. ¿Por qué? Porque usted no podía hablar, usted no podía decir, porque usted se hacía, hermano, prácticamente merecedor de la hoguera, o simplemente, hermano, usted moría quemado en la hoguera. Pues es decir, no podía usted pensar, no podía usted reflexionar. Entonces, todos estos reformadores murieron a causa de decir que no estaban de acuerdo con la iglesia católica. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que la iglesia católica dice, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? La iglesia católica hoy en día acepta la figura de Lutero. O sea, Lutero por muchos años fue visto como la bestia, fue visto como, incluso, hermano, fue señalado como el hereje por excelencia. O sea, para la iglesia católica Lutero fue lo peor. Pero en el año 2016, cuando se cumplían, exactamente estaba por cumplirse 500 años de la Reforma. Los 500 años de la Reforma los cumplimos en el año 2017. Entonces el Papa Francisco en el año 2016 visitó en Suecia la sede de los luteranos y celebró un culto ecuménico con ellos, en donde él manifestó de su propia boca que Lutero había peleado en contra de una iglesia corrupta. O sea, él mismo, hermano, el mismo Papa Francisco acepta que cuando Lutero, ¿verdad?, proclamó su reforma, la iglesia estaba contaminada, la iglesia estaba perdida, la iglesia había perdido su rumbo y que por lo tanto Lutero le había tocado sufrir, ¿verdad?, el embate de su tiempo por el hecho de haber proclamado eso. Entonces, hoy en día el catolicismo no ve igual a Lutero. Por muchos años a Lutero se le vio, como lo digo, como un hereje, pero ahora Lutero en muchos círculos católicos, particularmente el Papa Francisco y Benedicto XVI, han hecho ciertos acercamientos con la iglesia luterana en donde han aceptado que el esfuerzo de Martín Lutero fue legítimo, ¿verdad? Y han aceptado también que la iglesia en esa época cometió muchos errores, ¿verdad? Ahora, usted me dirá, ¿y por qué me dice eso? Mire, hermano, si usted no sabe de dónde usted viene, no tiene identidad. O sea, ¿de qué sirve que usted esté aquí y canta la alabanza? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde surgimos? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Ahora, hablemos un poco de Martín Lutero.
voy a hablar de Martín Lutero en 3 escenarios, ¿verdad? El primer escenario que voy a saltarme mucho de la vida de Lutero, de su nacimiento. Bueno, Lutero nació en 1483 en una familia donde su padre había logrado tener cierta posición económica bonancible. Pero Martín Lutero fue criado bajo una perspectiva. Lo que su papá quería era que él fuera abogado. El deseo del padre de Lutero era que Lutero fuera un tremendo abogado conocido en esa época, porque se necesitaba personas preparadas para poder hacer cosas grandes, ¿verdad? Entonces Lutero ingresa en la universidad de Erfurt prácticamente allá por el año 1505, más o menos 1505, 1506. Él se comienza a preparar en la carrera de Derecho, de Jurisprudencia, pero en el tiempo que él está estudiando sufre un evento. A este evento se le llama, ¿verdad?, el evento de su vocación, el evento de su llamamiento. Dice, esto yo lo pongo, y muchos eruditos lo ponen ya un poquito en juicio. ¿Por qué? Porque la historia que se cuenta la tradición que se cuenta es que Lutero caminaba, ¿verdad? Y un día pues cayó un rayo, y el rayo estuvo a punto de matar a Lutero. Entonces cuando él vio estallar, ¿verdad?, vio ver el rayo que caía cerca, él en ese momento proclamó: Santa Ana, si me salvas, me hago monje. Santa Ana, si me salvas, me hago monje. Así deberían de hacer muchos ahorita, que si se están pasando la mal, y si las cosas no le están sonriendo, mire, debería ser un juramento usted, debería ser una promesa ahora, ¿verdad? Santa Ana, si me salva, me hago monje. Entonces, mi hermano, Lutero era el más, óigame bien, era el más grande de los estudiantes. O sea, sus compañeros, hermanos, le apreciaban por su intelecto, porque Lutero desde muy temprano manifestó una capacidad intelectual increíble. Este señor se devoraba los códigos de derecho, la literatura de derecho, era un intelectual, y sus amigos le apreciaban porque era una persona muy académica, pero renuncia a seguir estudiando derecho por ese evento que él vivió. Entonces, porque el rayo no le cayó, sobrevivió al rayo, ¿verdad? Y él cumplió su juramento, dejó los estudios de derecho y se metió directamente a la orden de los agustinos. Entonces él se mete a la orden para comenzar a estudiar, a hacer sus estudios de sacerdote, ¿verdad? Ahora, eso sucedió aproximadamente en 1506. Fíjese que Lutero como sacerdote, y esto lo digo yo, que hemos estudiado un poco de su vida, ¿verdad?, de su historia, todos coinciden de que tuvo que haber algo más fuerte. ¿Por qué? Porque solamente porque te va a caer un rayo y como que es un poco difícil, ¿verdad?, como que creerlo. Dice: Santa Ana, líbrame, porque si no, y si me libras me hago monje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Si usted ahora acepta a Cristo o quiere servirle a Cristo, tiene que moverlo a algo más fuerte, tiene que moverlo a algo más grande, ¿verdad? O sea, entonces ya algunos historiadores, biógrafos dicen que probablemente Lutero experimentó otro tipo de transformación, otro tipo de situación para poder ir al seminario y poder ser sacerdote. No lo sabemos qué fue lo que lo movió, pero si fue eso, qué bueno. Pero yo creo que si usted en esta noche, pues de alguna manera Dios lo ha llamado, es por algo. Y si ha venido en esta noche y tal vez usted esperaba oír un mensaje, pero hasta por esta reflexión usted puede sacar mucho para su vida, de hombres como Lutero, para ver cómo Dios lo está llamando. Entonces, en el periodo de su preparación para sacerdote, él tuvo un gran, yo le llamo, ¿verdad?, su consejero, un hombre que Dios puso a la par de él. Él se llama Juan Auspitz, ¿verdad? Auspitz, ¿verdad? Era el confesor de Lutero. O sea, era el sacerdote. ¿Y por qué es importante este sacerdote en la vida de Lutero? Porque lo aconsejaba, lo orientaba. Pero escuche bien, cuando se abrió la facultad de teología de Wittenberg, fue este sacerdote el que lo llevó a Wittenberg, a Lutero. O sea,
él está relacionado con Martín Lutero por el hecho de haber sido orientador, de haber sido un guía para Lutero, y por lo tanto su figura en el ministerio de Lutero fue fuerte. Ahora, ¿por qué es importante? Te voy a explicar. Lutero, hermano, sufría de muchas culpas. O sea, Lutero, hermano, experimentaba lo que experimentaba su época. En el año 1500, todas las cosas se veían como demonios. Había cosas, la gente creía en los demonios, veía demonios en todas partes, espíritus en todas partes, y conocían a Dios. Pero ¿cuál era el problema? Mire, primero, había analfabetismo. Casi el 80% de la población no podía leer. Número dos, los poquitos que podían leer no tenían la Biblia, porque no habían Biblias. En Alemania, en el año 1517, habían 6,000 Biblias. 6,000 Biblias, o sea, no era nada, y todas estaban escritas en latín, era la Vulgata latina. Eso no era accesible porque los alemanes hablaban alemán y no sabían traducir el latín. El latín era el idioma de los nobles, el latín era el idioma de los eruditos, el latín era el idioma de los grandes ilustres de la época, ¿verdad? De Lutero. Entonces, en la época de Lutero todo el mundo veía cosas espirituales. Si te pasaba algo malo, todo era Dios, y si veías algo, un espíritu, era el demonio. Entonces Lutero vivía con muchos ayunos, hacía ayuno, oración, pero Auschwitz, dicen, o sea, porque esto lo conocemos porque Lutero lo relaciona en sus cartas, lo relaciona en sus libros, que él levantaba al sacerdote para que lo confesara. A veces se había dormido y en la madrugada iba a tocarle la puerta a Auschwitz y le decía: mira, confesame, yo necesito la confesión porque siento culpa, siento carga, siento que he pecado. El problema de Lutero es que él conocía la ira de Dios. Entonces vivía la vida como que todo lo malo que le pasaba era porque Dios, hermano, se lo mandaba como castigo. Y fíjese que esto es algo importante, porque el desconocimiento de la Biblia, el desconocimiento de la palabra hace que mucha gente aquí se quebraron una pierna, les chocaron el carro, un hijo se enferma, entonces Dios me está castigando. Es que te voy a decir algo, ese es el problema de Lutero. Lutero, hermano, se le había inculcado en una visión de un Dios castigador, un Dios de juicio, un Dios de ira. Entonces él vivía con grandes culpas, y la gran duda de Lutero, fíjate bien, ¿cuál era la duda luterana? ¿Cuál era la duda que embargaba a Lutero? A Lutero le embargaba la duda si Dios perdonaba. Esa era la duda de Lutero. Pero ¿cuál era el problema? La Iglesia Católica no enseñaba eso, porque no enseñaban Biblia. Bueno, yo les he contado esto. Mi papá, él creció en Santa Elena, Usulután, años 1955 aproximadamente, hermanos, y la misa, eso son palabras de mi padre, ¿verdad?, que estuvo cerca de la Iglesia Católica. La misa se daba por parte del sacerdote de espaldas y en latín. Y la gente que iba a entender, usted, o sea, no tenían ni Biblia, eran analfabetas, y encima de eso el sacerdote en latín predicaba. ¿Cómo iban a entender la Biblia? ¿Cómo iban a entender la dirección de Dios? Eso le pasaba a Lutero. Lutero quería un Dios perdonador, y él no lo encontraba en las Escrituras. Hasta dicen que este evento, esto se le llama experiencia de la torre. La experiencia de la torre, según los biógrafos y los estudiosos de la vida de Lutero, probablemente sucedió entre 1515 1514, por ahí. Lutero estaba en un convento, él se doctoró en teología, o sea, es un erudito, ¿verdad? Filosofía, teología eran la vida de Lutero. Pero un día él estaba leyendo las Escrituras en la torre, por eso se llama la experiencia de la torre. Y en esa experiencia de la torre que él tuvo, estaba leyendo Romanos y encontró ese texto en Romanos 1, dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando encontró ese texto Lutero, fíjate bien, Lutero entendía la justicia de Dios como aquel castigo que Dios: te voy a castigar, te voy a hacer pedazos si pecas en contra de mí. Pero cuando Lutero experimenta una lectura del texto, fíjate bien, Lutero lee el texto, lo revisa el texto, hace un estudio del texto, se da cuenta, hermano, que la justicia
de la cual está hablando el texto de Romanos no es el castigo de Dios, sino que se da cuenta que es la justicia de Cristo en nosotros. Y ahí es donde Lutero encuentra que Dios no solo castiga, sino que Dios perdona, porque él se sentía angustiado. Él tenía ayunos. Él, hermano, dice que hacía tantos ayunos que quedaba desvanecido, delgado, porque no comía buscando el rostro de Dios, de tal manera que Dios le perdonara sus pecados. Entonces, cuando leyó el texto, él comprendió que había dos caras de la justicia. La justicia de Dios tiene una justicia disciplinaria, la ira de Dios. Cuando Él llegue, hermano, a juzgar a los pecadores, va a traer todo el juicio del pecado. Pero antes de ese juicio está la justicia salvífica de Dios, está la justicia perdonadora de Dios. Y a esto nosotros los evangélicos le llamamos la justicia imputada. ¿Por qué? Porque, hermanos, Lutero descubre, leyendo las escrituras, fíjate bien, leyendo las escrituras, quiero hacer un énfasis, que estos hombres eran gente muy preparada, gente que estudió mucho tiempo la Biblia y muchas otras ciencias. Pero él, en su reflexión bíblica, entiende que Dios perdona y que mire bien, que Jesús nos imputa a nosotros el perdón de los pecados y nos imputa su justicia. ¿Qué es imputación? Es una transferencia. Es decir, cuando Cristo, hermano, cuando usted cree que Jesús es Dios y cree por fe, usted se da cuenta con claridad que Cristo nos da una transferencia de su justicia. Nosotros pudimos, hermano, haber hecho cometer muchos errores. Podemos tener un pasado oscuro, podemos tener un pasado que nos da vergüenza. Pero la pregunta es, ¿cómo nos ve Dios? Cuando Dios nos ve a nosotros, cuando Dios ve a Michael, cuando Dios ve a la hermana Mari, cuando Dios ve al hermano René, Dios no ve tu presente. Dios ve los méritos de Cristo puestos en ti. Él no puede ver tu pecado, no puede ver tu falta, porque tú ya fuiste perdonado por la misericordia de Dios. Entonces, qué maravilloso nuestro Dios, que ya no nos ve como pecadores. Nos ve, hermano, como que si nosotros hubiéramos hecho todas las buenas obras en la vida, como que nunca hubiéramos sido divorciados, como que nunca nos hubiéramos separado. Cristo nos transfiere su dignidad, sus méritos, pero nosotros le transferimos a Él nuestros pecados. A eso se llama imputación de pecado. Nosotros le transferimos a Cristo nuestros pecados y Cristo nos transfiere a nosotros su justicia. Entonces Lutero entiende, comienza a entender la justificación por fe. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Como la Iglesia Católica solamente salvaba a los que ellos querían y nadie podía ser salvo, imagínense ustedes que ya un sacerdote, un monje agustino, que comenzaba a decir que la salvación, hermano, y que creer en Cristo, de la fe dependía creer en Cristo y que Jesús nos justificaba. O sea, era tremendo cuando usted le decía eso a los pecadores, cuando usted le decía eso a las personas. La gente era increíble, porque habían vivido bajo la carga de una religión que les decía: si no te portas bien, te vas al infierno. Si no conoces, si no haces buenas obras, te vas al infierno, te vas al purgatorio. Si sos pecador, si sos adúltero, te vas al purgatorio, porque solo conocían al Dios castigador. Y yo quiero, hermano, en esta noche tal vez hacer una reflexión. Tal vez usted piensa que Dios es un Dios castigador. No, hermano, Dios es un Dios de misericordia. Tal vez usted es un Lutero que todavía conoce solo el castigo de Dios. Pero yo te quiero decir algo: la misericordia de Dios es más grande que el juicio divino. La justicia de Dios implica ira, pero también el amor y el perdón de los pecados. Es decir, no tienes por qué vivir condenado. No tienes por qué vivir con esa carga que Dios no te puede perdonar. Que será, pastor, que Dios puede perdonar lo que yo hice, un aborto, le pegué a mi mujer. Hermano, Dios puede perdonarte, porque la justicia de Dios es grande. Es importante que usted sepa, hermano, que Dios no es un Dios que castiga, es un Dios que perdona pecados y que tiene misericordia de nosotros. Eso fue en 1516. De 1514 al 16 podría haber sido. Ahora, ese fue el segundo evento. El primer evento fue el del rayo. El segundo evento fue la experiencia de la torre, que yo le digo que leyendo el libro de Romanos encontró el texto: el justo por la fe vivirá. Y se da cuenta, hermano, que toda la vida lo habían engañado.
Se da cuenta que toda la vida le habían dicho: si te portas mal te castiga Dios, si te portas mal Dios te va a mandar un juicio, si te portas mal te vas a morir. Lutero abre los ojos y comienza, hermano, en él una crisis. Pone atención, la crisis. ¿Cuál era la crisis? La crisis, hermano, se da en este otro evento. Les cuento. En 1516 Lutero viajó a Roma, o sea, al Vaticano. Y él fue a pie, caminando con otro monje. Se caminaba 1500 kilómetros desde Wittenberg hasta Roma, hermano, era tremendo. Entonces, algunos estudiosos dicen que Lutero en Roma lo que vio fueron curas, ¿verdad? Sacerdotes que tenían mujeres, sacerdotes que eran alcohólicos, sacerdotes que eran impíos, ¿verdad? Entonces, muchos biógrafos, dicen: Lutero en Roma descubrió que Roma era un desastre, ¿verdad? Fíjense que, hermanos, los investigadores más modernos se dan cuenta que no es así. O sea, ¿qué fue lo que fue a ver a Roma Lutero? Te voy a explicar. Lo que vio en Roma Lutero es lo que vemos ahora muchas veces en las iglesias: que todo es vendimia, que todo se hace negocio, que muchas veces se cobran 2 ofrendas, 3 ofrendas, 4 ofrendas, que la gente le piden 3 diezmos y que pide pistos, ¿verdad? En la televisión, que manda tanto de ofrenda y Dios te va a hacer un milagro. ¿Qué es lo que vio Lutero? Imagínense un monje pobre, agustino, viniendo de Alemania, llegando a Roma y viendo ese gran edificio. Se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y el lujo y el poder del imperio del Vaticano a Lutero lo confrontó, porque él venía de la pobreza, hermano. Había mucha gente pobre en Alemania, había mucha pobreza. Y ver, hermano, ese lujo, ver esas cosas. Mire, yo les voy a decir algo, y esto lo comparto yo con mi pastor Junior. El pastor Junior ha tomado la decisión de no comprar carros de lujo, Mercedes, BMs, o sea, de no comprar carros que valgan. ¿Cuánto puede valer un BMW? El más baratito, el Serie 3, anda costando 50,000 pesos. Es barato. Ya si usted compra un Serie 5, ya unos 70, 75. Si ya compra un clase va más, ya son 100,000 pesos, ¿verdad? Entonces, porque la gente se equivoca. Y entonces dice: llegan a las iglesias y ven que los pastores, los grandes carros de lujo, y ven que los pastores la vida de lujo, y ven que las iglesias de lujo, y ven que la gente de dinero. Pero ¿cuál es el problema? La gente de las iglesias es pobre. Entonces, eso es un choque. Eso es una confrontación que nosotros como pastores deberíamos de mejorar. ¿Por qué? Porque no es posible que si la mitad de la congregación, ¿verdad?, viene con necesidades, con muchas crisis, y nosotros en la iglesia a veces, hermanos, ni les damos de comer, no les ayudamos, no tenemos nada para darles una mano, sino que solamente el poder de la iglesia, la riqueza de la iglesia. Eso confrontó a Lutero, y dijo Lutero, cuando regresó de Roma, regresó, hermano, confrontado. Pero le voy a decir cuál fue el detonante. Vaya, primero la experiencia del rayo, después la experiencia de la torre, lo tercero, la visita a Roma. Vaya, ya allí en la mente de Lutero había más crisis, porque no podía conciliar que la iglesia tuviera tanta plata, tanto dinero, y había tanta gente en las comunidades alemanas en pobreza. Los sacerdotes eran pobres en Alemania. O sea, había mucha crisis. Pero ¿qué fue lo que sacó a Lutero de su cuadro? Había un señor, Johannes Tetzel. Johannes Tetzel visitó, óigame bien, visitó Alemania en 1517. Tetzel era el encargado por parte del Papa para ir a cobrar y vender indulgencias. Diga conmigo, indulgencias. Esa es la palabra clave de la reforma, indulgencia. Diga conmigo otra vez, indulgencia. Ok, diga conmigo, tesoros. Diga conmigo, tesoros del mérito. No, tesoros del mérito. Tal vez para muchos eso no es algo nuevo, para otros sí, tal vez es algo nuevo,
pero les voy a explicar. Mire, la teología católica de ese punto de vista era esta. Mire bien, dice la teología que Jesús, María, los apóstoles habían hecho muchas buenas obras. Entonces, esas obras estaban en el cielo. Todas las buenas obras de los santos, todas las buenas obras de Jesús, todas las buenas obras de María, estaba en el cielo. A eso se le llamaba tesorería de los méritos. Tesorería de los méritos. ¿Por qué? Porque en el cielo hay un tesoro. Entonces, fíjese la relación. El Papa, si por ejemplo aquí había una persona que su vida no la vivió muy bien, ¿va? Se metió con un hombre casado, de repente, ¿verdad? Esa persona por cualquier razón dejó sus hijos. Son pecados fuertes, ¿verdad? Entonces, la indulgencia se establece para esto. El Papa era el único que podía dar méritos a las personas. Entonces, cuando una persona se moría, uno llegaba desesperado a buscar sacerdote y decir: mi hermano se me murió y se fue, no se fue perdonado. Entonces se fue al purgatorio. En el purgatorio la gente pasaba, o sea, la gente salía, pero salía después de 500, 600, 700 años. Del infierno nadie sale. Pero imagínense que ellos habían inventado que el infierno era un cuarto, ¿verdad?, donde había mucho fuego, y el purgatorio donde había menos fuego. Entonces, pero de aquí sí salís y de aquí no salís. Entonces, el tesoro de méritos le permitía solo al Papa venderle a la gente indulgencia, y si la gente compraba la indulgencia, usted inmediatamente iba saliendo lentecito del purgatorio, ¿eh? Dependiendo como usted pagara, ¿eh? Entonces esto era lo que ellos habían inventado. Por eso se llama tesoro del mérito, porque en la teología católica el tesoro del mérito está en las manos del Papa, y si el Papa daba una indulgencia, inmediatamente usted iba saliendo poquito a poquito de ahí hasta que usted salía, ¿eh? Entonces, ¿quién no quisiera hacer eso por un hermano, por un papá, por una persona que uno ama? Entonces yo pagaría lo que fuera por sacar del purgatorio a alguien. Claro, lamentablemente el purgatorio no existe, ¿verdad?, porque no hay base bíblica. Y el otro problema es, hermano, es que, escuche bien, en este punto se dice que Tetzel, oíste lo que dijeron, que inmediatamente, ustedes vieron los canastos, bueno, no han visto porque ya los van a ver, cuando los vean ahí se van a dar cuenta, inmediatamente cae la moneda en el canasto y el alma sale directo al cielo. Eso decía, o sea, cuando vos ponías el dinero en el canasto, rapidito se iba al cielo, ¿eh? Entonces, mire, yo puedo vender indulgencias ahorita. Por ejemplo, si ya usted se siente que lo están chamuscando y que va para unos 500 bolitas y ya vas saliendo con un pie, ¿verdad?, del purgatorio, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que esté en el canasto, pero inmediatamente cae la moneda en el canasto y el alma sale al cielo alegre. O sea, imagínense, o sea, solo que le haga chilín chilín al volado y ya el alma ya va para el cielo, ¿verdad? O sea, entonces eso mató a Lutero, porque era mentira, porque en la palabra de Dios no existe. Él ya había encontrado el justo por la fe vivirá, y él encontró que solamente se necesita la fe para creer en Cristo Jesús sin ninguna obra. A eso nosotros en teología le llamamos la sola fide. Diga conmigo, la sola fide. Porque solamente se necesita creer en la persona de Cristo para yo venir y recibir el perdón de mis pecados. Hermano, usted no necesita pagar, usted no necesita poner en el chilín ningún centavo para salir del infierno. O sea, eso es imposible, porque la salvación de Cristo es por gracia, más nada, menos nada. Y eso solo lo hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Usted no tiene que pagar nada. No tiene que pagar nada para salvarse. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Lutero, hermano, identifica eso. Cuando Tetzel llega, él proclama esta proclamación es, digamos, su denuncia pública a las indulgencias, porque él estaba harto de que los padres, y fíjense que era un gran negocio, porque les explico,
Alemania no tenía alcaldes, sino que Alemania es grandísima y estaba dividida por personas que se llaman electores. Los electores eran como alcaldes de cada zona. Entonces fíjate cómo hacían. Llegaba el vendedor de indulgencias, que hasta las vendían así como que si ahorita vendieran, le afilo cuchillos, papel, ¿cómo se llama? Papel, botella, así. O sea, como quien pasa vendiendo pan y usted le compra. Así pasaban. Es ridículo, pero es así. Entonces, cuando Lutero ve eso, estos señores proponían esto: si usted como elector, es decir, como alcalde, le permitía a la iglesia vender indulgencias en la zona suya, por cada indulgencia que se vendía, se partían mitad y mitad. La mitad para el alcalde y la otra mitad para el Vaticano, para construir la Basílica de San Pedro. Entonces ellos decían, como son buenas obras y como es para salvación, entonces no importa. Entonces Lutero arde en cólera. Y óigame bien, el 31 de octubre, no el día de las brujas que celebra mucha gente hoy, el 31 de octubre de 1517, Lutero, hermano, clavó las 95 tesis donde él acusaba, oiga bien, las tesis denunciaban los abusos que se hacían de las indulgencias, gente que era engañada para salir del purgatorio. Hermanos, se dice que una de las partes más grandes de las 95 tesis era demostrando, hermano, que el Papa no podría estar sacando a nadie del infierno ni del purgatorio, porque habían llegado a un punto que hasta vivo se podía comprar ya. O sea, usted ni se había muerto y ya compraba usted la salida del infierno y del purgatorio de un solo. O sea, ni se había muerto y ya usted era. Entonces, ni buenas obras hacían, ni tampoco se habían convertido al evangelio y ya les vendían eso. Lutero, el 31 de octubre de 1517, pone las tesis en la puerta de la iglesia de la capilla de Wittenberg, y ahí inicia el evento reformador. ¿Por qué? En ese momento se establece como tal, hermano, esta proclamación. ¿Qué es lo que sucede? Ponga atención. Lutero, hermanos, y se los voy a explicar esto, quiero ser muy claro. En las 95 tesis se ataca situaciones como, por ejemplo, los cobros excesivos, los abusos que se hacían de poder, ese tipo de cosas que se vendían, ¿verdad? O sea, Lutero señaló la situación de las simonías, las cosas que estaba haciendo la iglesia mal y que tenían que cambiar esas acciones, ¿verdad? Entonces, mire, al principio esto a la iglesia católica no le importó. O sea, no le pusieron atención, porque Lutero, al mismo tiempo que clavó las 95 tesis, mandó una carta al Papa y mandó una carta al arzobispo de Alemania, y ninguno de los dos le pararon bola. El problema fue pone atención. Usted que solo pasa en Facebook, mire, y perdiendo el tiempo, mire, ocupe el Facebook para lo que debe servir. ¿Sabe qué hizo Lutero? ¿Sabe qué hizo Lutero? Lo que usted va a hacer de aquí en adelante: proclamar el evangelio en Facebook. A nadie dijo amén. ¿Por qué será? Vaya, al mismo tiempo que se daba la reforma protestante, por primera vez, hermano, la imprenta pudo, hermano, usarse para poder imprimir, porque hasta esa época solo escribiendo, hermano, se copiaba escribiendo. O sea, no había forma de multiplicar los documentos. Entonces la imprenta, la creación de la imprenta fue lo que permitió, hermano, que Lutero pudiera publicar todo esto, porque primero lo publicó en latín, después lo publicó en alemán, y comenzó, hermano, oíme bien, se comenzó a repartir esa documentación en contra de la iglesia, porque la gente estaba harta que la iglesia los explotara. La gente estaba harta que le sacara pisto. La gente estaba harta que la iglesia, hermano, solamente vendía la salvación. Cuando comenzaron a leer las tesis de Lutero publicadas, hermano, porque ¿qué nos enseña eso? Que el uso de los medios tecnológicos bien usados bien adecuadamente, sirven. Claro que sirven. O sea, mire, el día que yo encuentre cómo entrar a mi Facebook, ahí le voy a decir, ahí se va a dar cuenta, porque no sé cómo entrar, pero esto me ha motivado. ¿Por qué? Porque somos muy timoratos, o sea, y usamos, hermano, las redes mal.
pudiendo compartir algo de Dios, pudiendo decirle al mundo, mire, hey, Jesús existe, Jesús es bueno, Jesús es salvación. Muchas veces llenamos nuestro tiempo, llenamos nuestras cuestiones de redes solamente para hacer cosas que no edifican. O sea, yo no digo que eso porque es mentira que todo el mundo ocupa mal, no. O sea, yo no quito eso de que usted se ponga una foto. ¿Cómo que no? Pues pero tómese la foto, haga las cosas bien, pero edifique. Eso fue lo que hizo Lutero. Usó eso, hermano. Mire, la información se propagó tanto que la gente quería leer a Lutero. La gente quería leer a Lutero, quería saber lo que había escrito. Y se dan cuenta, hermano, después de eso, la Iglesia Católica se da cuenta que toda Alemania, hermano, toda Alemania estaba ya en una crisis, en una duda, porque estaban hartos ya de toda la explotación que la Iglesia había hecho. Cierro con esto, no puedo continuar, pero vaya, a lo largo del 1517, 1518, 19, 20, 21, Lutero publica 3 grandes obras. La más importante de ellas se llama a los cristianos de la nación alemana, así se llama. En ese documento, poneme atención, en ese documento fue el que rompió la yugular de la iglesia. ¿Por qué? Porque, ojo, Lutero no quería dejar de ser católico, lo que quería es que la iglesia cambiara, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día la iglesia evangélica está igual de contaminada que antes. O sea, nosotros no nos podemos actar. Antes podíamos decir, los evangélicos, que mentira, hermano. Hoy católicos y evangélicos somos iguales. Las mismas amantes tenemos, la misma forma de robar tenemos, las mismas estafas hacemos. Y nos hemos hecho tan católicos que solo el domingo venimos a la iglesia. Entonces, seamos honestos. Mira, vaya, ¿qué hizo Lutero? Tradujo la Biblia. Con el conocimiento que tenía del latín, la tradujo al alemán, al idioma de la gente que no podía, hermano, entender la Biblia. Y la Biblia por primera vez, hermano, por primera vez estuvo accesible en las manos de personas que nunca podían haber tenido. La reforma protestante permitió que la palabra de Dios estuviera en nuestras manos. ¿Y sabe qué es la tristeza más grande que ahora hay? Que ahora que tenemos la oportunidad de poder comprar la Biblia, de accesar a la palabra, hoy en día es cuando menos la leemos, cuando menos la tocamos. Nosotros no leemos la Biblia, no leemos ni la estudiamos tampoco. Usted la tiene ahí en la mano, pero muchas veces la tenemos de adorno. Y eso es una tristeza, porque han muerto tantas personas para que usted tenga la Biblia en sus manos. ¿Y sabe qué ha hecho usted con la Biblia? Despreciarla. Usted no sabe el valor de esto. Aquí está contenida, hermano, la salvación de su alma. Aquí está contenida la sabiduría de Dios. Aquí está contenido, hermano, la instrucción y la dirección de su vida. Si su vida se ha vuelto una vida terrible, opaca, gris, ¿por qué cree usted que se ha vuelto así? Porque no toca la Biblia, no la medita, no la lee, no sabe qué es la Biblia. Lutero tradujo la palabra de Dios. Y en las obras que escribió, en esta obra que yo le digo que es a los cristianos de la nación alemana, ¿verdad? Él dice que la iglesia católica tiene 3 barreras que hay que votar. Y son las que ahora les voy a decir yo, que les voy a compartir, para que nosotros nos pongamos a pensar en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos mata también a nosotros. Primera barrera, la distinción entre clero y laicado. O sea, Lutero luchó mucho para que ya no hubiera esa diferencia entre pastores y hermanos sentados, porque se piensa que el pastor sabe más y que los hermanos, ¿verdad?, no saben mucho. Hermanos, Lutero en este libro proclama que la primera barrera que tenemos que aprender a votar es esa barrera de división. ¿Qué pasa ahora con la iglesia evangélica? La iglesia evangélica está igual. Si aquí solo son títulos y que pastor de pastores y el pastor fulano de tal, ¿verdad?, y el pastorcito allá abajo y el hermanito que no puede hablar con el pastor. Si nos hemos hecho iguales, jerarquías. El pastor apóstol, el pastor ungido y aquel que no puede hablar con el pastor. Jerarquía. Eso hay que votarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice
que todos los que estamos aquí somos sacerdotes. Botemos esa barrera hipócrita de creer que aquí el pastor es más y los hermanitos menos, y que aquí el que sabe es el pastor y el hermanito no sabe nada. Ya se botó la barrera, porque la palabra de Dios dice que todos somos sacerdotes de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, para poder, hermano, hacer conocer las virtudes de aquel de que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. O sea, y usted que tiene y que es sacerdote, que sabe, hermano, que no hay jerarquías. ¿Usted cree que yo soy más que usted? ¿Usted cree que yo sé más que usted? Hermano, todos somos sacerdotes. Todos podemos ir a orar por un enfermo. Todos podemos ir a orar por una persona que está necesitando. ¿Por qué ustedes esperan que el pastor llegue? ¿Por qué ustedes esperan que el pastor tiene que orar, el pastor tiene que predicar? Y usted que no tiene, hermano, una Biblia. Usted es sacerdote. Usted y yo somos sacerdotes. Segunda barrera. Esta muralla, que es la más terrible. En la iglesia católica, solo los sacerdotes podían interpretar la Biblia. Nadie podía interpretarla, por eso se escribía en latín, para que nadie la leyera. Solo la gente erudita, solo la gente noble podía leer la Biblia. Hermanos míos, usted tiene la palabra de Dios, y usted el único momento en la semana que lee la Biblia es cuando viene el culto. ¿Por qué no abre la Biblia todos los días de su vida y la pone por encima de sus situaciones? Y comienza, hermano, a comer Biblia, y comienza a ser parte de la Biblia de su vida, y comienza a digerir Biblia, en lugar, hermano, de pasar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos en el día libre que tenemos chance de leer la Biblia y no la leemos? Hay audiobiblias, podemos ponerlas en internet, podemos ponerlas en YouTube, podemos leerlas también. Entonces, hermano, todos podemos interpretar la Biblia. La barrera que rompió Lutero es importante, porque antes de Lutero nadie podía leer la Biblia. Hoy, después de tantos años, de 505 años, nosotros tenemos la bendición de poder tener la palabra de Dios en nuestras manos. Léanla, cómanla y háganla parte de su vida, y su vida va a resplandecer la luz de Cristo. ¿Me entiende? Y número 3, Lutero luchó para que no solamente la iglesia pudiera tener reuniones conciliares, sino que toda la iglesia católica, sino que todos nosotros podemos, hermanos, reunirnos, podemos venir y tener un esfuerzo de poder venir y convocar y reunirnos y venir a la casa de Dios a orar, a interceder. No solamente la jerarquía, sino que nosotros podemos reunirnos y hacer, hermanos, que la iglesia sea algo mejor. ¿Por qué no nos proponemos hacer que el Taber sea mejor? ¿Por qué no nos ponemos firmes y decimos: yo voy a venir a mi culto los días viernes, voy a venir al culto el día domingo? No, hermano, que ahí tenemos que estar. El domingo yo voy a oír la misa del domingo. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere. No se trata de vivir en la iglesia. Yo voy a quitar, estoy orando porque Dios ha puesto en mi corazón una carga. Es posible que cerremos unos cultos, pero si lo cierro es por algo. No es porque no viene la gente, es porque verdaderamente quiero, hermano, que la gente aprenda a valorar lo que tiene. Y por lo menos, si usted es un creyente en esta iglesia, por lo menos usted necesita 2 cultos en la semana: el de estudio bíblico y su devocional de día domingo, adorar a Dios. O sea, un culto para adorar y un culto para aprender. Por lo menos, lo mínimo que puede tener. Pero hemos notado que yo no puedo llegar, ¿verdad? Yo no puedo congregarme. No, hombre, hermanos, después de la pandemia todos hemos salido, ¿verdad? Como que ya no somos cristianos. Un montón de gente solo el domingo quiere ir a la iglesia. No, hermano, la iglesia no es el día domingo, la iglesia es todos los días, ¿verdad? Y claro, no vamos a estar metidos aquí, como lo repito, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo. El objetivo es que usted aprenda a valorar lo que tiene. Y si usted sabe que hay un culto de adoración, venga, hombre. Si hay un culto de aprendizaje, venga. Si usted puede, venga. Pero no desprecie el culto, no desprecie las cosas del Señor. Para eso se hizo la reforma. Hermanos míos, Lutero luchó y fue confrontado. Cuando a él le pidieron que diera explicaciones en la dieta de Worms, Lutero dijo que no podía renunciar. Le hicieron 2 preguntas. Lutero, ¿todos estos escritos los escribiste tú? Y la segunda pregunta: ¿te retractas de lo que dijiste en esos libros? Y Lutero, hermano, pidió 24 horas para responderle
porque fue Carlos V el que convocó a la dieta para poder confrontar, y pusieron a unos teólogos magníficos como Juan Eck, que lo confrontaron a Lutero, pero toda la literatura que Lutero puso ahí fue increíble, porque había escrito un montón, había propagado un montón de libros. Cuando el Papa lo quiso excomulgar, él mandó una bula para poder excomulgar a Lutero, y Lutero lo que hizo fue, hermano, porque le quisieron quemar todos sus libros, pero como eran tantos lo que había escrito y la gente lo tenía en sus manos, y ya no podían quitárselo de la mano a la gente porque tenían ya conocimiento de la verdad bíblica, no pudieron. Entonces Lutero quemó la bula papal, se burló el del Papa, dijo: vos querés quemarme mis libros, yo te quemo a vos tu bula, no me importa que me excomulgues, porque yo no voy a hacer nada que no esté en la palabra de Dios. Y él, cuando le dijeron: ¿todo esto lo has escrito tú? Sí. 24 horas después le dijeron que se retractara de lo que había escrito en esos libros. Entonces pidió 24 horas para decir si sí o no. A las 24 horas dijo: todo lo que está en esos libros está basado en la palabra de Dios, y yo no voy a negar. Si me prueban ustedes con la Biblia que lo que está escrito ahí está equivocado, yo renuncio, pero no lo voy a hacer, porque mi conciencia, a eso se le llama objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque Lutero sabía que lo que había escrito en esos libros era la palabra de Dios, y por eso, hermano, no se retractó de lo que había dicho. Fue tan fuerte que se impuso ante el papado, y el papado no lo pudo matar. ¿Por qué? Porque Federico III, el elector de Sajonia, lo protegió. O sea, era Dios protegiéndolo por Federico III. Y él, hermano, rechazó, poneme atención, rechazó negar, rechazó el aceptar retractarse, porque él sabía que todo eso era Biblia, que todo lo que había escrito era de la palabra de Dios y era la verdad. Y si no se lo comprobaban con la misma palabra, él no iba a dejar de declarar que eso era verdad. Hermano, no lo pudieron hacer retractarse. ¿Qué pasó? Alemania, hermano, salió del poder de la Iglesia Católica, y en menos de 4 años se habían hecho protestantes, ya no más católicos, por el poder de la palabra de Dios, porque por fin la Biblia estuvo en las manos de la gente pobre y humilde, porque habían conocido la verdad. De tal manera que los sacerdotes se quitaban los hábitos, salían de los conventos, las monjas dejaban, hermano, su llamamiento, se quitaban también los hábitos, se casaban con los hombres, porque se dieron cuenta que todo lo que la iglesia había hecho en esos 16 siglos había sido nada más ocultar la luz de la verdad de la palabra. Y desde ese tiempo para acá surge diferentes denominaciones de la iglesia evangélica. Llegó a Estados Unidos vino a Latinoamérica, y el primer misionero evangélico que tuvimos en Latinoamérica vino en 1901, y desde ahí, hermano, nosotros podemos confesar, no que ya no estamos en la iglesia católica, no, sino que conocemos la verdad de Dios. Y si hay algo que nos distingue como iglesia evangélica es que leemos la Biblia. Pero ahora hemos caído en esta oscuridad. La pregunta es: ¿qué necesitamos, iglesia, para volver a Cristo? Una nueva reforma, pero una reforma de corazón, una reforma donde pongamos a la Biblia por encima de todo. Y si usted se ha perdido porque ha dejado de congregarse, porque ha dejado de leer, y lo único que lee es cuando el pastor predica la palabra, quiero decirle, hermano, que usted ha vuelto al catolicismo. Usted no es católico. Usted es un cristiano que sigue a Jesucristo, no sigue denominaciones, no sigue iglesias, no sigue pastores, sino que sigue a Jesús, que es el Hijo de Dios, y que se predica su evangelio en esta preciosa palabra que nos dice la verdad de Dios. Por lo tanto, la reforma es un movimiento que hasta este momento se sigue vivo en los corazones de aquellos que dicen: ya no voy a estar lejos de Dios, voy a acercarme más a la Biblia, voy a leer la palabra, voy a orar y voy a meditar en la preciosa palabra de Jesús, porque por esto murieron muchos hombres, y ahora es necesario que la iglesia evangélica vuelva nuevamente a la palabra poderosa de Cristo. Lutero murió en el año
1546, con muchas enfermedades. Dicen que lo llevaban ya hasta en un carrito para ir a dar sus clases, pero previo a su muerte, él declaró, hermano, con toda certeza, que todo lo que había hecho nada más era haber traducido la palabra al idioma de la gente que no la conocía. Leamos la Biblia, aprendamos palabra de Dios y esforcémonos para saber más de Cristo, porque esa es la verdadera reforma: saber más de Dios, saber más de Cristo y acercarte más a Jesús el Señor. Vamos a orar, hermanos.